La inestabilidad de King Monzón. Harto de que le arrancaran una y otra vez la radio del coche, el señor Trujillo se hizo instalar una que se podía sacar y poner. Así no se la robarían nunca más. Salió del taller de reparaciones al volante del coche y escuchando una emisora. Era una buena radio. Cuando llegase a casa y dejase el coche en el aparcamiento comunitario, siempre sacaría la radio, se la metería bajo el brazo y subiría a casa. Lo mismo haría cuando fuese a la oficina. El caso era, pues, que llevaría la radio bajo el brazo muy poco tiempo, del aparcamiento comunitario a su piso y del aparcamiento de la oficina a la oficina, en ambos casos cortos viajes en ascensor. Por eso no le preocupaba mucho tener que llevarla bajo el brazo. Si hubiese tenido que llevarla por la calle, lo habría pensado mejor. Siempre había despreciado a los que van a todas partes con la radio del coche bajo el brazo. Le daba rabia verlos en las barras de los bares con el aparato al lado de la copa, o en las tiendas, arrastrándolo de un mostrador a otro, sin perderlo de vista un instante, aunque el dependiente le pusiera encima 15 camisas. Por eso, una semana y media más tarde, se detuvo de golpe en medio de la calle y se miró el sobaco. ¿Qué hacía él con la radio del coche bajo el brazo? ¿Cómo era posible que no se hubiese dado cuenta hasta haberse alejado 15 metros? Había ido de compras al centro de la ciudad y, luego de dar vueltas y vueltas durante un rato exasperante, sin encontrar dónde aparcar, cuando al fin había encontrado un sitio, había sacado la radio de manera mecánica. La tensión acumulada por la dificultad de encontrar aparcamiento le había llevado a que el cerebro, autónomo, considerase por un instante que esa reticencia suya a andar por la calle con la radio bajo el brazo era una tontería. Por eso no se había percatado hasta 15 metros más allá. Se sentía ridículo. Volvió atrás, abrió el coche, se sentó con la radio en las manos. ¿Dónde podía dejarla? Debajo del asiento. Tal vez el posible ladrón la viese por las ventanillas de atrás. En la guantera echó una mirada a la calle para ver si había alguien observándolo. Nadie. Abrió la guantera, metió la radio dentro y la cerró de nuevo. Bajó del coche, se aseguró de que la puerta estaba bien cerrada y fue a la primera tienda. Compró un par de zapatos verdes. Cuando, 3/4 de hora después, volvió cargado de bolsas, se encontró con que le habían roto el vidrio de la ventanilla izquierda y le habían robado la radio. Al día siguiente, regresó al taller de reparaciones, hizo que le volviesen a poner el vidrio de la ventanilla y otra radio. Por la tarde, pasó a recoger el coche y volvió a casa con dudas. ¿Qué haría de ahora en adelante? Si solo se trataba de ir a casa o a la oficina, no había problema. Llevaría la radio puesta y, al llegar, la sacaría para subirla a casa o a la oficina. Pero si iba a cualquier otro lado, de compras, al restaurante, no la dejaría en el coche, porque si la dejaba, se la robarían. Por eso, a la noche siguiente se encontró circulando en coche sin radio, cosa que odiaba. Le gustaba mucho oír música mientras conducía. Además, ¿para qué se había hecho poner una radio si a fin de cuentas tenía que dejarla en casa? Decidió que, mientras no resolviese el dilema, dejaría el coche en el aparcamiento y circularía en taxi. Precisamente en un taxi, 5 días más tarde,
Llegó a la conclusión de que era idiota gastarse una fortuna diaria en taxis mientras el coche se quedaba en el aparcamiento acumulando polvo. Pensó en venderlo, pero enseguida descartó la idea. Solo era fruto de su indignación y, por tanto, desmesurada. Tenía que haber una solución que quizá la angustia le impedía encontrar. Por el momento haría una cosa. Como le reventaba tomar taxis teniendo el coche en el aparcamiento, para no tener que coger el coche sin la radio, ni con la radio si luego tenía que llevarla encima, se quedaría en casa sin salir. Además, en caso de necesidad imperiosa, le quedaba la posibilidad de ir a pie al bar, a la tienda o al restaurante donde fuera que quisiese ir. Esta determinación, no obstante, le limitaba mucho el campo de acción, a menos que aceptase tardar 3 horas para ir a un lugar y 3 horas para volver. Al octavo día de quedarse en casa todas las noches, aburriéndose, sacó el televisor del cuarto de los trastos, donde lo había dejado unas semanas antes, cuando había empezado a salir con aquella chica que consideraba que no ver la tele volvía a estar bien. Le quitó el polvo, lo enchufó, daban una película con Jean-Louis Trintignant. Al cuarto de hora la pantalla se puso magenta. Apagó el televisor, lo desenchufó, volvió a dejarlo en el cuarto de los trastos, cogió la americana, salió a la calle, caminó hasta un bazar que había 3 calles más allá, compró un televisor de pantalla rectangular, enorme, volvió a casa acompañado del instalador, lo conectó el televisor y buscó el canal donde daban la película de Jean-Louis. Cuando terminó la película, pasaron un telefilm cuyo protagonista era el hijo de un policía que, sin que el padre se diera cuenta, lo ayudaba a resolver los casos. Después las noticias, después un concurso de adivinar palabras. Para participar, previamente había que enviar una etiqueta de una conocida marca de conservas vegetales en un sobre con el nombre, la dirección y el teléfono. De una pila sacaban un sobre. Si era el tuyo, te telefoneaban y tenías que responder en directo a una pregunta sencillita. Si acertabas, podías participar en el juego y tratar de adivinar, letra a letra, qué palabra formaban los cuadrados en blanco que había en un plafón. Cada cuadrado una letra y una foto. Las fotos de diversas cantidades de dinero, de un apartamento en la costa, de un lote de electrodomésticos, de un templo de Bangkok, de una cámara de video, de una bicicleta, de un coche y de una playa caribeña. Cada una indicaba el premio obtenido. Cuanto más fácil la letra, más bajo el premio. Cuanto menos habitual, el premio más importante. Si el concursante optaba por vocales o consonantes fáciles, poca cosa sacaría. Si para conseguir premios altos decía letras poco corrientes, probablemente no acertaría y se quedaría sin completar la palabra, lo cual le impediría conseguir todos los premios posibles. Al día siguiente, compró un frasco de conservas vegetales de la marca requerida, recortó la etiqueta y la envió. Una semana más tarde, vio cómo sacaban su carta. Enseguida le telefonearon. Le hicieron la pregunta sencillita: ¿de cuál de los siguientes productos la marca patrocinadora no hacía conservas? ¿De guisantes, de judías verdes, de atún o de zanahorias? Respondió correctamente: de atún. Pasaron el plafón con la palabra misteriosa. El señor Trujillo fue diciendo letras. Completó la palabra: inestabilidad. En las AES
había fajos de 25.000 pesetas, en las IES fajos de 50.000, en las DES fajos de 100.000 y en la T un fajo de 125.000. En la S un televisor con teletexto y en la N un apartamento en la costa. El apartamento estaba en una casa de 3 pisos, con jardín comunitario. El vecino del piso de abajo era un holandés calvo que se pasaba el día cuidando las flores, uno de esos jubilados nórdicos que deciden pasar sus últimos años de vida en un país cálido y barato, donde el dinero de la jubilación se alarga con facilidad. Los vecinos del piso de arriba eran una pareja. A menudo se los encontraba en la escalera o los oía moverse por el piso. Llegaban los sábados por la mañana y se iban los domingos por la tarde. El señor Trujillo iba todos los fines de semana. Salía de la ciudad el viernes por la tarde, con el coche y la radio encendida, y volvía el domingo, cuando oscurecía. Un sábado, los vecinos de arriba lo invitaron a cenar. Aceptó. Ella se llamaba Raquel, él BPLZZNT. Cenaron aguacates con gambas y salsa rosa y roast beef con salsa marrón. Bebieron 2 botellas de vino. El matrimonio bailó. Después, mientras BPLZZNT preparaba unos whiskies, Raquel, riéndose, obligó al señor Trujillo a que bailase con ella. La cercanía de la mujer lo excitó. Acabada la canción, se sentó en el sofá. La pareja también se sentó. Le contaron de qué trabajaban, cuánto hacía que estaban casados. Querían tener muchos niños. El señor Trujillo se fue a la 1 de la madrugada. Se durmió oyendo cómo la pareja charlaba durante un buen rato. Al día siguiente, al mediodía, llamaron a la puerta. Eran Raquel y BPLZZNT, que se iban a la playa. Lo invitaron a unírseles. Como no tenía nada que hacer, aceptó. Fueron a una cala que conocían Raquel y su esposo, escondida y con 3 rocas grandes en el agua, equidistantes. En la cala no había nadie más. Se tumbaron en las toallas. La pareja fue a bañarse. Se alejaron hasta una de las rocas, unos 100 metros mar adentro. El señor Trujillo se adormiló. Lo despertaron unos gritos. Se levantó. A pocos metros de la roca, Raquel agitaba los brazos pidiendo auxilio. El señor Trujillo se tiró al agua. No era muy buen nadador. Cuando llegó se sentía agotado, pero se unió a los esfuerzos de Raquel para encontrar a su esposo, infructuosos. De vuelta en la playa, Raquel le contó entre sollozos que su esposo había empezado a nadar hacia otra roca y a medio camino había empezado a pedir ayuda, seguramente un calambre. La policía encontró el cadáver unas horas más tarde. Lo enterraron 2 días después. Durante 3 fines de semana, la mujer no fue al apartamento. Al cuarto sí. Cuando oyó pasos en el piso de arriba, el señor Trujillo subió. La mujer se le echó a los brazos y estalló en llanto. La cercanía de la mujer lo excitaba. De las caricias en el pelo para consolarla, pasó a los besos. Se sentaron en el sofá cogidos de las manos. De vez en cuando, ahora uno, ahora otro, soltaba una de las manos, cogía el pañuelo y se secaba las lágrimas. Aquella misma noche decidieron casarse. Se casaron el viernes siguiente. Una vez casados, decidieron vender uno de los 2 apartamentos. Se deshicieron del señor Trujillo, porque si se deshacían del de Raquel para ocupar el del señor Trujillo, podía pasarles que los nuevos vecinos de arriba fuesen ruidosos. Con el dinero que obtuvieron, acondicionaron el piso que el señor Trujillo tenía en la ciudad.
2 años más tarde tuvieron un niño. Le pusieron BPLZZNT en recuerdo del marido muerto. Al cabo de un año tuvieron una niña, la Parejita. Le pusieron Clara, que era el nombre de la madre del señor Trujillo. El tercer hijo, 2 años después, también fue niña. Le pusieron Cha Cha Cha. Todas las mañanas de días laborales, antes de ir a la oficina, el señor Trujillo coge la cartera y al niño con una mano y a las niñas con la otra y los lleva a la escuela. Ahora BPLZZNT ya tiene 6 años, Clara 5 y Chachacha 3. Primero deja al niño en primero de básica, después a la niña mayor en el parvulario y a la pequeña en la guardería. A continuación, el señor Trujillo baja la escalera, saluda a algún padre o alguna madre que se encuentra por el camino, le hace cosquillas en la cabeza a algún niño que conoce y se va hacia el aparcamiento. Se sienta en el coche y saca la radio de la cartera. Se la ha comprado, la cartera, para llevar la radio escondida cuando lleva a los niños al colegio. Encaja la radio en su lugar, la enciende, sintoniza una emisora, se cubre la cara con las 2 manos y, con todas las fuerzas de que es capaz, intenta llorar, pero nunca lo consigue.